¿Sientes que los celos sin razón están destruyendo tu paz, tu relación, o incluso tu tranquilidad interior? Esa sensación constante de duda, de inquietud, de miedo sin explicación, puede desgastar el corazón, confundir la mente y sembrar distancia donde debería haber amor y confianza. Muchas veces, los celos infundados no nacen de la realidad, sino de la inseguridad, del temor a perder, de heridas emocionales que aún no han sanado. Y cuando esos sentimientos crecen sin control, pueden nublar el entendimiento, provocar discusiones, angustia y un profundo sufrimiento silencioso. Pero no tienes que enfrentar esto en soledad. Hoy elevaremos una oración especial para pedir la intercesión de San Antonio Abad, protector espiritual y guía en los momentos de lucha interior, para que nos ayude a calmar el corazón, disipar los pensamientos que atormentan y restaurar la confianza donde el miedo ha querido gobernar. Respira profundo, abre tu corazón, y permite que la fe comience a traer serenidad donde hoy hay inquietud. Hoy pedimos paz, claridad y liberación de todo celo que no tiene fundamento. Oración a San Antonio Abad para solución de problemas de celos infundados. Humilde y servicial, bendito y alabado, San Antonio Abad, el más gentil de todos los santos, es a ti a quien profeso mi amor sincero y mi profunda devoción, por tu bondad infinita y por todos los favores que me concedes cada vez que a ti recurro, con fe, esperanza y humildad en el corazón. Tu amor por Dios, tu paciencia inquebrantable y tu perseverancia en la prueba, tu caridad sin medida y tu inmensa benevolencia hacia todas las criaturas del Señor, te hicieron digno merecedor, cuando caminabas por esta tierra, de poseer gracia, consuelo y poder milagroso, para todo aquel que con fe imploraba tu ayuda. Los milagros aguardaban tu palabra, y tú estabas siempre dispuesto a hablar, a interceder, a consolar, a sostener, a escuchar el clamor de quienes sufrían angustia, temor, inquietud o desesperanza, y así otorgabas alivio, protección y auxilio a quienes necesitaban consuelo para el alma y paz para el corazón. Hoy recurro a ti con humildad profunda, para exponerte mi preocupación, que sin duda ya conoces, pues nada escapa a tu mirada compasiva, ni a tu poder misericordioso. Sufro por los celos que nublan la mente de mi pareja, celos que crecen sin razón, que se alimentan del temor y de la inseguridad, que distorsionan la verdad y alteran la paz, que hieren el amor y siembran inquietud, donde debería florecer la confianza. Estos celos, intensos e injustificados, provocan dolor, tensión y desasosiego, levantan barreras invisibles entre nosotros, y perturban la armonía que tanto anhelamos. Transforman palabras en reproches, silencios en sospechas, y gestos de amor en motivos de duda. Por eso te imploro con toda mi alma, sosiega su carácter, calma su espíritu, disipa la tormenta que agita su corazón, aleja de su mente las ideas que confunden, las sospechas que inquietan, los pensamientos que alteran su paz interior. Rompe toda cadena de inseguridad, todo temor que oprime su corazón, toda angustia que distorsiona su mirada. Ilumina su entendimiento para que vea con claridad, para que reconozca la verdad con serenidad, para que comprenda que el amor no habita en el miedo, sino en la confianza que fortalece y une. Deposita en su corazón tranquilidad profunda, serenidad duradera, confianza firme en sí mismo, y seguridad en el amor que nos une. No permitas que la desconfianza gobierne su ánimo, ni que la inquietud determine sus actos. Llena su interior de calma, de equilibrio, de paz. Que su espíritu descanse, que su mente se aquiete, que su corazón vuelva a latir con dulzura y confianza. Protege nuestro amor de toda palabra hiriente, de toda reacción impulsiva, de toda emoción desbordada que lastime sin querer. Enséñanos a comprendernos con paciencia, a escucharnos con respeto, a hablarnos con ternura y verdad. Que donde haya tensión, brote la calma. Que donde haya duda, florezca la certeza. Que donde haya inquietud, reine la serenidad. Que donde haya temor, nazca la confianza. Fortalece nuestro vínculo con comprensión sincera, con respeto profundo, con amor paciente. Que aprendamos a cuidarnos, a apoyarnos, a caminar juntos con tranquilidad del alma. Bendice nuestro hogar, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras emociones. Que todo en nosotros sea guiado por la paz, sostenido por la confianza, y protegido por la armonía verdadera. Que las inseguridades se desvanezcan como la niebla, que los temores se disipen como sombras al amanecer, y que la paz permanezca firme y constante, como luz que nunca se extingue. Glorioso San Antonio Abad, intercede por nosotros con compasión infinita.
Guía nuestras emociones cuando flaqueen, sostén nuestro amor cuando sea probado, y ayúdanos a construir una relación serena, firme en la confianza y bendecida por la tranquilidad. Tú que eres consuelo de los afligidos, calma de los inquietos, esperanza de los que sufren en silencio, escucha la súplica que brota desde lo más profundo de mi ser. Me abandono con fe a tu amparo, confío plenamente en tu intercesión, y deposito en tus manos misericordiosas todo lo que hoy perturba nuestro amor. Gracias por escucharme, gracias por sostenerme, gracias por obrar incluso en lo invisible, por traer paz donde hay inquietud, y luz donde hay confusión. Recibe mi gratitud sincera, hoy y siempre, por este favor que con esperanza espero. Amén. Recomendación para orar la oración a San Antonio Abad para solución de problemas de celos infundados. Para que esta oración tenga mayor fuerza espiritual y nazca verdaderamente desde el corazón, es importante prepararte con serenidad, intención sincera y fe profunda. 1. Busca un momento de calma. Elige un momento del día en el que puedas estar en silencio y sin interrupciones. Puede ser por la mañana al despertar o por la noche antes de dormir, cuando la mente está más tranquila y el corazón más abierto. 2. Crea un ambiente de recogimiento. Si lo deseas, enciende una vela blanca como símbolo de paz y claridad. También puedes colocar una imagen o estampa de San Antonio Abad como signo de respeto y devoción. Esto ayuda a centrar la mente y enfocar la intención. 3. Respira y aquieta tus emociones. Antes de comenzar, respira profundamente varias veces. Suelta la tensión, el enojo, el miedo o la ansiedad. La oración nace con más fuerza cuando el corazón está dispuesto a sanar y no solo a pedir. 4. Ora con intención verdadera. No repitas las palabras de forma automática. Pronúncialas lentamente, sintiendo cada frase, imaginando que tu petición es escuchada. Si en algún momento necesitas hacer pausas, hazlo, permite que tus emociones se expresen con sinceridad. 5. Visualiza la paz restaurándose. Mientras oras, imagina que la calma entra en el corazón de tu pareja, que la confianza reemplaza la desconfianza y que la armonía vuelve a su relación. La oración se fortalece cuando la acompañas con una intención clara y amorosa. 6. Repite la oración con constancia. Puedes rezarla durante 9 días seguidos o cada vez que sientas que la inquietud, los celos o la tensión regresan. La constancia fortalece la fe y abre el corazón a la transformación interior. 7. Termina con gratitud. Aunque aún no veas resultados, agradece como si la paz ya estuviera obrando. La gratitud es un acto de confianza profunda. Ora siempre desde el amor, no desde el control. Pide serenidad, comprensión y sanación emocional para ambos. La verdadera transformación comienza cuando se invoca la paz con humildad. Y con la fe puesta en el corazón, confiamos en que la paz comenzará a obrar, que la confianza volverá a florecer y que todo aquello que hoy inquieta el alma será transformado en serenidad y armonía. Que la bendición, la calma y la claridad llenen tu vida y tu relación desde este mismo momento, y que nunca olvides que cuando se ora con fe sincera, el corazón siempre encuentra consuelo. Si esta oración tocó tu corazón, te dio paz o sientes que puede ayudar a alguien más, te invito a apoyarnos con tu me gusta y a suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde cada día compartimos oraciones, plegarias y contenido espiritual para acompañarte, protegerte y fortalecer tu fe. Comparte esta oración con quien la necesite, y permite que la paz llegue a más corazones.